Año 1680. En la cordillera de los Andes del Perú, un pequeño pueblo llamado Santa Clara del Valle. A simple vista, un lugar tranquilo donde viven personas humildes y devotas. Pero en la entrada del pueblo, esos cráneos, los gritos que se oyen por las noches y una monja de rostro angelical. Una joven de 19 años que perdió a su familia en la guerra emprende viaje para reunirse con sus parientes. Cansada, hambrienta y desesperada. Al refugiarse en Santa Clara del Valle, se da cuenta de que la gente del pueblo no es para nada normal. La pobre muchacha ignora lo que está por suceder. Esta historia, inspirada en registros históricos reales, te llevará a lo profundo de los Andes, a un valle donde reina la oscuridad. Si quieres más historias de terror reales con elementos históricos y religiosos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Capítulo 1. El Valle Maldito. Y llegaron a un valle donde las piedras lloraban sangre, y dijeron: aquí mora la muerte entre los vivos. Crónica de los Pueblos Perdidos, 1679. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Los pies de Dolores ya se habían endurecido como piedra. Llevaba 3 días caminando por las laderas heladas de los Andes y se refugiaba por las noches en cuevas. El último pedazo de pan que tenía lo había terminado esa mañana. Al mirar hacia el valle que se extendía frente a ella, vio elevarse una torre con campanas entre pequeños muros blancos. Santa Clara del Valle. Ese era el nombre que había visto en el mapa. Mientras bajaba hacia el pueblo, su pie tropezó con un hueso. Al agacharse, vio un cráneo medio enterrado en la tierra. Había más alrededor, como si alguien hubiera cavado allí una fosa común hacía mucho tiempo y luego la hubiera olvidado. Dolores retiró el pie rápidamente y apresuró sus pasos. Las letras grabadas en el cartel de madera a la entrada del pueblo estaban casi borradas. Santa Clara del Valle, 1542. Un lugar de 200 años. Al pisar las calles empedradas, lo primero que notó fue el silencio. A esa hora, al mediodía, la gente debería estar sentada frente a sus casas, los niños jugando en la calle. Pero allí solo se escuchaba el viento atravesando las piedras. Se detuvo frente a la primera puerta. Tenía un símbolo extraño grabado. No era una cruz, parecía más bien círculos entrelazados con un ojo en el centro. El mismo símbolo lo vio en la siguiente casa, y en la otra también. ¿Quién eres tú? Dolores se giró. Detrás de ella había un hombre anciano. Su piel curtida por el sol estaba llena de arrugas. Sus ojos la recorrían de arriba a abajo, sin nada de amabilidad. Dolores, señor, vengo de Lima, busco un lugar para pasar la noche. El rostro del hombre mostró disgusto. ¿De Lima, eh? Escupió. Niña de ciudad, ¿qué haces aquí? La guerra, señor. Mi familia murió. Voy al sur con mis parientes. ¿Con tus parientes?, gruñó el anciano. A su espalda comenzaron a abrirse las puertas de las casas. Hombres, mujeres, niños salieron. Todos miraban a Dolores. Ninguno tenía un gesto de hospitalidad. «Viniste al lugar equivocado», dijo el anciano. «Aquí no hay sitio para gente de ciudad como tú. Por favor, solo una noche. Puedo trabajar a cambio de un poco de comida». La multitud se reunió alrededor. Murmuraban entre ellos. Dolores alcanzó a entender algunas palabras en español. Forastera, peligrosa, maldición. «¿Por qué me llaman maldita?», preguntó Dolores. «Porque eres la portadora de la desgracia»,
respondió el anciano. Los que vinieron de la ciudad siempre trajeron problemas. Después del último, nuestros hijos se enfermaron. Yo no le haría daño a nadie. Eso dicen todos, intervino una mujer desde la multitud. Pero apenas llegaste, mi primo cayó enfermo. ¿Casualidad? Dolores miró a su alrededor con temor. La multitud se acercaba. Había furia en sus ojos. «¡Vete de aquí!», gritó alguien, «y no vuelvas». «Esperen, por favor, yo solo». «Basta», una voz firme interrumpió. La multitud se detuvo y volteó. Desde la iglesia se acercaba una mujer vestida de blanco. Era una monja de unos 30 años, de rostro hermoso. «¿Qué clase de comportamiento es este?», dijo con tono severo. «Es una vergüenza asustar así a una joven». «Hermana Beatriz», murmuró el anciano, «esta muchacha es de ciudad, va a traer desgracia». «La única desgracia es su crueldad», replicó la monja. Se acercó a Dolores y le puso una mano en el hombro. «Hija, ¿te hicieron daño?». Dolores miró los ojos compasivos de la monja. Era el primer rostro amable que veía en esas montañas. «No, hermana, solo buscaba un lugar para pasar la noche». «Claro que lo encontrarás». Beatriz miró a la multitud. «Debería darles vergüenza». Hasta Cristo acogía a los extraños. «No creo en su fe cristiana». La multitud se dispersó poco a poco, murmurando todavía. Las miradas que le lanzaban a Dolores seguían siendo hostiles. «Ven conmigo, hija», dijo Beatriz con suavidad. «Estás a salvo ahora». Mientras caminaban hacia la iglesia, Dolores miró hacia atrás. Los habitantes del pueblo las observaban desde las ventanas, como si fueran enemigas. «No los conozco, acabo de llegar. ¿Por qué me odian tanto?», preguntó. «Porque tienen miedo», respondió Beatriz con tristeza. «Han vivido aislados muchos años. Sospechan de todo el que viene de fuera. Pero tú eres inocente, lo veo en ti». La puerta de la iglesia era de madera pesada. Al entrar, Dolores sintió la frescura de las paredes de piedra. A la luz de las velas estaban las imágenes de Cristo y los santos. «Es muy hermoso», dijo Dolores. «Gracias, hija. Vine aquí hace 3 años desde Madrid para enseñarles a estos pueblos el amor de Dios». Beatriz sacudió la cabeza con pesar. «Pero como puedes ver, son gente difícil. Han olvidado el amor». La monja la llevó a la pequeña cocina y le sirvió sopa caliente y pan. «Come, hija, te ves muy débil. Háblame de tu familia». Dolores rompió a llorar. «Todos murieron, hermana. Mi padre en la guerra, mi madre y mi hermano por enfermedad. Estoy sola». Beatriz la abrazó y le acarició el cabello. «No llores, hija. Dios no te ha dejado sola. Mira, te trajo hasta aquí, a un lugar seguro. Pero la gente del pueblo solo tienen miedo. No te preocupes, aquí estás segura, te lo prometo». Esa noche, Beatriz le mostró una pequeña habitación junto a la iglesia. Había una cama limpia, una cruz y rejas de hierro en la ventana. «¿Por qué esas rejas?». «Por seguridad, hija. Estas construcciones antiguas pueden ser peligrosas. Es para evitar que caigas por la ventana». Cuando Dolores se recostó, Beatriz se sentó a su lado y le tomó la mano. «No tengas miedo, hija. Yo estoy aquí. Dios te protege». «Gracias, hermana. Es usted muy buena. Todos somos hijos de Dios. Debemos ayudarnos». Después de que Beatriz se fue, Dolores miró por la ventana. Las calles estaban silenciosas, pero en las casas brillaban luces. Se preguntaba qué pensaban de ella los habitantes.
Ya entrada la noche, escuchó ruidos, tambores lejanos y cantos. Al asomarse, vio una fogata en la plaza. Había gente reunida, pero estaba demasiado lejos para distinguir qué hacían. A la mañana siguiente, Beatriz le llevó el desayuno. ¿Dormiste bien, hija? Sí, hermana, solo que escuché música lejana muy tarde. Ah, sí, a veces hacen sus ceremonias tradicionales, viejas danzas, cantos. Son cosas inofensivas, aunque para un forastero puedan parecer extrañas. Entiendo. Hermana, quizás hoy debería continuar mi camino. ¿Estás segura, hija? Viajar sola por estas montañas es peligroso, sobre todo para una muchacha joven. Pero mis parientes se preocuparán. Tienes razón, pero creo que deberías descansar unos días más, recuperar fuerzas. Yo te prepararé provisiones para el viaje. Ese día permaneció en la iglesia. Beatriz le daba comida, libros, conversación. Dolores se sentía en paz a su lado. Por la tarde, al mirar por la ventana, vio a un pequeño grupo en la plaza. Discutían. Entre ellos estaba el anciano. En la cena, Beatriz parecía preocupada. ¿Qué sucede, hermana? ¿Hay algún problema? La gente del pueblo habló conmigo hoy, dijo con cautela. No están tranquilos con tu presencia aquí. ¿Por qué? No lo sé con certeza. No les gustan los forasteros. No te harán daño, claro, pero están incómodos. Tal vez debería irme de verdad. Todavía no, hija. Creo que se acostumbrarán a ti, y tú a ellos. Den tiempo al tiempo. Esa noche, Dolores volvió a mirar por la ventana antes de dormir. Las calles estaban tranquilas, solo algunas casas con luz, pero sentía inquietud, como si ojos invisibles la observaran. Su último pensamiento antes de dormirse fue que la hermana Beatriz era una gran persona. No sabía qué haría sin ella. Quizás debía quedarse unos días más. Allí estaba a salvo. Beatriz la protegía. En sueños escuchó tambores lejanos y cantos desconocidos, pero no sabía si era un sueño o realidad. Capítulo 2. El refugio sagrado. El que busca refugio en casa ajena a menudo encuentra su propia tumba. Proverbio de los Andes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Al tercer día, Dolores despertó temprano. Los gritos del exterior la habían arrancado del sueño. Corrió a la ventana y vio a la gente corriendo por la plaza del pueblo. Algo había sucedido. La hermana Beatriz entró en su cuarto pocos minutos después. Su rostro estaba lleno de preocupación. «Hija, vístete. Pasó algo en el pueblo». «¿Qué pasó, hermana?» «Aún no es seguro, pero parece que un animal ha muerto. La gente está muy alterada». Dolores se vistió deprisa y siguió a Beatriz hasta la puerta de la iglesia. Afuera se oían gritos. En la plaza se había reunido una gran multitud. «Hermana», gritó el anciano, «¿dónde está esa muchacha?» «¿Qué muchacha?», respondió Beatriz con calma. «La de la ciudad, la que escondes». Dolores se ocultó detrás de ella. La multitud ya las había visto. En sus rostros había ira. «¡Las cabras de don Carlos murieron!», gritó una mujer. «¡Todas en una sola noche!». «Y sabes bien que esto empezó desde que llegó esa muchacha», añadió otro. Beatriz levantó la mano pidiendo silencio. «Cálmense, esto puede ser solo una enfermedad. Los animales mueren así a veces».
¿Enfermedad? El anciano escupió al suelo. Les arrancaron los ojos, les drenaron la sangre. Eso no es enfermedad, es brujería. Un escalofrío recorrió a Dolores. Era espantoso, pero ¿qué tenía ella que ver con eso? Yo no he visto las cabras, dijo Beatriz. Y no hay prueba alguna de que esta muchacha sea culpable. ¿Prueba quieres? Un joven salió al frente, mostrando un trapo ensangrentado. Esto se encontró bajo la ventana de su cuarto. Dolores sintió que el aire le faltaba. ¿Bajo su ventana? Beatriz examinó el trapo. Su expresión cambió. Esto es sangre, de verdad. ¿Lo ves?, gritó la gente. Esa muchacha es una bruja maldita. Puede ser solo una coincidencia, replicó Beatriz con rapidez. Tal vez alguien lo puso ahí. Hermana, dijo Dolores con voz temblorosa, yo no hice nada, lo juro. Beatriz la miró. ¿Había una sombra de duda en sus ojos o fue solo imaginación de Dolores? Por supuesto que no lo hiciste, hija, dijo finalmente. Eres inocente. La multitud murmuraba con furia. ¡Que se vaya! Antes de que nos traiga más desgracias. ¡O moriremos todos! ¡Basta!, gritó Beatriz. Este es un lugar sagrado. ¡Aléjense! Poco a poco, la gente se dispersó. Pero sus miradas seguían siendo amenazantes, como si quisieran quemarla con los ojos. De regreso en la iglesia, Dolores rompió a llorar. Hermana, yo de verdad no hice nada. No sé cómo llegó ese trapo ahí. Lo sé, hija, lo sé. Beatriz la abrazó. Esta gente busca un culpable. Necesitan a alguien a quien señalar. ¿Pero por qué yo? Porque eres distinta, vienes de la ciudad y llegaste en mal momento. Beatriz le dio té caliente y la acompañó a la cama. No saldrás más afuera, dijo con firmeza. Esta gente se está volviendo peligrosa. Yo te protegeré. Pero, hermana, quizá debería irme con mis parientes. No, la voz de Beatriz fue dura, pero luego se suavizó. Quiero decir, ahora es demasiado peligroso. Podrían atraparte en el camino. Aquí estás a salvo. Ese día, Dolores permaneció en la iglesia. Al mirar por la ventana, veía a los habitantes reunidos en pequeños grupos frente a sus casas, todos mirando hacia la iglesia. Por la tarde, Beatriz le mostró libros antiguos. Son muy valiosos, los traje de Madrid. Son vidas de santos, relatos de milagros. Entre ellos, Dolores vio uno extraño. No estaba en español, sino en latín, y las imágenes eran oscuras. ¿Qué libro es este, hermana? Beatriz lo tomó rápidamente. Ah, es un libro viejo, temas teológicos complicados, no te interesaría. Pero Dolores alcanzó a ver una página, figuras desnudas bailando alrededor de un fuego, y en el centro, un sacrificio. En la cena, Beatriz le ofreció vino. Es muy bueno, dijo Dolores. Un vino especial de España te ayudará con los nervios. Dolores bebió unos sorbos. El sabor era agradable, aunque tenía un dejo extraño, casi herbal. Hermana, ¿cómo murieron en realidad esas cabras? Beatriz dudó un instante. No lo sé, hija. En este pueblo suceden cosas extrañas. Son supersticiosos. A veces hasta podrían matar a sus propios animales para culpar a otros. ¿Harían algo así? En estas montañas todo es posible. Esa noche, Dolores se acostó temprano, pero no pudo dormir. Los tambores volvieron a sonar, más cercanos, más siniestros. Hacia la medianoche oyó pasos abajo, puertas que se abrían y cerraban.
¿Beatriz estaba despierta? Con cuidado entreabrió su puerta. Desde lo alto de la escalera vio luces de velas. Una sombra se movía. Era Beatriz. Dolores bajó en silencio. Beatriz estaba frente al altar. No rezaba. Delante de ella había un cuenco con trozos de tela ensangrentados. Murmuraba palabras en un idioma que no era español ni latín. Levantó el cuenco. El líquido brilló. ¿Sangre? Dolores retrocedió, aterrada, y golpeó un jarrón. Este cayó al suelo. Dolores, ¿qué haces aquí? Yo quería agua, hermana. Lo siento. Beatriz ocultó rápidamente el cuenco. Claro, hija, hay agua en la cocina, pero no salgas de noche. Es peligroso. ¿Qué estaba haciendo? Oraba por ti, por mis preocupaciones. Sonrió, pero su sonrisa le pareció fría a Dolores. Ahora vuelve a dormir. En el desayuno, Beatriz fue muy amable. ¿Dormiste bien, hija? Sí, hermana. Estabas nerviosa, quizás viste cosas que no eran reales. ¿Serían alucinaciones? Tal vez tenía razón, eran días de mucho estrés. Hermana, ¿la gente está más enojada desde lo de las cabras? Lamentablemente sí. Hoy podrían venir a revisarte. ¿Qué haremos? Yo los enfrentaré. Tú no bajarás, te esconderás aquí. Al mediodía, la multitud llegó. Dolores los vio por la ventana. Traían herramientas, palas, cuchillos. Abajo, la discusión fue violenta. ¡Que se vaya esa muchacha! ¡Es peligroso que se quede! ¡Habrá más muertes! «Este es un lugar sagrado», gritó Beatriz. «No sacarán a nadie a la fuerza». «Hermana, tú también corres peligro. Esa bruja puede hechizarte». Tonterías. La discusión duró 1 hora. Finalmente se marcharon. Beatriz subió con el rostro pálido. «¿Qué dijeron, hermana?» «Te temen, mucho. Ya no me escuchan, están fuera de sí». «¿Qué significa eso?», preguntó Dolores angustiada. «Que o te vas tú, o vendrán a llevarte». El corazón de Dolores latía desbocado. «¿Qué haremos?». «Tú no irás a ninguna parte», dijo Beatriz con firmeza. «Te protegeré, lo prometí». La llevó a una pequeña habitación detrás de la iglesia. «Aquí estarás más segura. No tiene ventana. Nadie puede verte». El cuarto era oscuro, apenas con una cama y una mesa. «¿Cuánto tiempo me quedaré aquí?». «Hasta que esto pase. Unos días, quizá. Pero me sentiré como prisionera». «Es por tu seguridad, hija». Beatriz acarició su rostro. «Yo me encargaré de todo». Esa noche le llevó comida y otra copa de vino. «Esto te relajará». Dolores bebió, pero notó cómo el cansancio y el mareo regresaban. «Hermana, este vino me adormece demasiado». «Es el estrés. Necesitas descansar». Durmió profundamente, con pesadillas horribles, cabras, sangre y personas desconocidas danzando alrededor de un fuego. Al despertar, la puerta estaba cerrada con llave. «¡Hermana, la puerta está cerrada!». Beatriz llegó al cabo de unos minutos. «Lo siento, hija, la cerré por seguridad. La gente ronda de noche». Al ir al baño, Dolores vio símbolos raros en las paredes de la iglesia. «¿Qué son esos dibujos, hermana?». «Protecciones contra los malos espíritus». Dolores los miró bien. No parecían cristianos. ¿De qué religión son? «Muy antiguos, símbolos cristianos. Tú no los conocerías». Ese día, Beatriz le llevó varias veces comida y siempre vino. Dolores quiso negarse. «Hermana, no quiero más vino». «Es bueno para tus nervios». «Me marea». «Solo un poco. Vamos, hija».
Dolores cedió y todo se volvió más difuso. Por la noche, Beatriz trajo malas noticias. Un niño del pueblo ha desaparecido, la pequeña María. ¿Desapareció? Sí, y por supuesto te culpan a ti. Pero yo estuve aquí, tú lo sabes. Lo sé, hija, pero ellos creen que eres una bruja. Dolores se quedó helada. Pobre niña, ¿y ahora qué pasará? No te preocupes, yo te protegeré. Esa noche soñó con la niña. Estaba llorando, alguien la arrastraba hacia un lugar oscuro. Despertó empapada en sudor. Oía ruidos, no venían de la calle, sino de más abajo, como del subsuelo. Buscó en el piso. Una piedra era distinta. La movió. Debajo había una escalerilla. Del oscuro hueco salían voces. El miedo era grande, pero la curiosidad más. Descendió lentamente. Era una especie de sótano. Paredes húmedas, cadenas ensangrentadas colgando, cuchillos y sogas en el suelo. Y en el centro, una mesa. Dolores se tapó la boca para no gritar. Sobre la mesa estaba el cuerpo de una niña, la pequeña María, muerta. Capítulo 3. Rostros verdaderos. La serpiente más peligrosa es la que se viste de ángel. Dicho popular andino. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. A Dolores se le cortó la respiración. El rostro pálido de la pequeña María, con los ojos abiertos y vidriosos, miraba al techo. Los brazos y las piernas de la niña estaban fracturados en ángulos extraños. Había marcas moradas alrededor del cuello. Pero el detalle más aterrador era la honda incisión en el pecho. Le habían arrancado el corazón. Ante esa visión, el estómago de Dolores se contrajo. Se apoyó en la pared para no caer. El frío de la piedra se le esparció desde las manos por todo el cuerpo. Ese sótano, aquella escena espantosa, el cuerpo inerte de la pequeña María, ¿eran reales o un sueño provocado por el vino? Pero no. Podía oler la sangre sobre la niña, un olor metálico a sangre fresca. Y el sonido de gotas rojas cayendo desde las cadenas de las paredes retumbaba en sus oídos. Aquella escena horrible era real. Dolores empezó a examinar la habitación lentamente. En las paredes colgaban diversas herramientas, cuchillos largos, una sierra, hierros en forma de garfio. Todas estaban manchadas de sangre. En una esquina había un gran caldero. Dentro reposaba un líquido rojizo de consistencia espesa. Ni siquiera quería pensar que fuera sangre. Junto a la mesa principal había otra mesita de madera. Encima, varios objetos dispuestos en orden, velas, cuencos metálicos, piedras de formas extrañas. Y entre ellos vio algo familiar, un mechón de su propio cabello. ¿Cuándo se lo habían tomado? ¿Mientras dormía? Notó también que sus zapatos no estaban a su lado. Al parecer, la noche anterior, cuando la acostaron, también se los habían llevado. El corazón le latía con fuerza por el miedo y la adrenalina. Tenía que salir de allí, huir. ¿Pero a dónde? La hermana Beatriz. ¿Estaba ella, en quien había confiado y a cuyo amparo había acudido, detrás de ese crimen? Mientras subía por las escaleras, oyó pasos. Alguien se acercaba. Corrió a su cuarto y se dejó caer en la cama. Intentó cerrar los ojos, pero le temblaban las manos. La imagen del horror bajo tierra no se apartaba de su mente.
La mirada fija de María se le había grabado a fuego. La puerta se abrió. Los pasos de Beatriz resonaron en la habitación. «Dolores, ¿estás dormida?» Dolores contuvo el aliento, no respondió. Beatriz esperó unos segundos, luego cerró la puerta y se fue. Pero Dolores oyó que sus pasos no bajaban al piso inferior, sino que se dirigían hacia afuera. Corrió de inmediato a la puerta. Seguía con llave. Y aquella habitación no tenía ventana. Ahora lo comprendía. No era una medida de seguridad, era una celda. Y ella sería la próxima víctima. Trató de recordar el camino desde el subsuelo, la losa móvil entre las piedras del piso. Fue palpando el suelo con la punta de los dedos. Sí, allí estaba. Tanteó los bordes de la piedra y la levantó. Esta vez no bajó, solo escuchó. No llegaban sonidos. Todo estaba en silencio. Quizás Beatriz realmente había salido. Mientras subía, urdía un plan. No podría salir por la puerta principal de la iglesia, seguramente estaba cerrada. Pero había visto antes una puertita de la cocina que daba al jardín. Tal vez podría escapar por allí. Luego se alejaría del pueblo y subiría a las montañas. Viajar de noche era peligroso, pero quedarse allí lo era mucho más. En la nave principal brillaban luces de velas. Los símbolos extraños de las paredes se veían ahora mucho más siniestros. No eran símbolos de protección, eran símbolos de rito sacrificial. Los mismos que aparecían en el libro que Beatriz le había mostrado. Al caminar hacia la cocina, el suelo de piedra estaba helado bajo sus pies. Cada paso le sonaba ensordecedor, como si todo el pueblo pudiera oírla. Se detuvo al llegar a la puerta de la cocina. Venían voces desde afuera, voces conversando. Entre ellas, voces conocidas, la de Beatriz, la del anciano y otras de los pobladores. Miró por la ventana. En el patio de la iglesia había una gran multitud. El pueblo se había reunido. Pero esta vez no llevaban antorchas ni armas. En las manos tenían distintos objetos, cuencos, cuchillos, telas de colores. Todos estaban formados en un círculo. En el centro, Beatriz. Ya no vestía hábito, llevaba un vestido negro y en la cabeza una corona extraña. Era de metal y tenía talladas figuras de cráneos humanos. Cuando Beatriz se puso de pie y comenzó a hablar, Dolores advirtió que su voz había cambiado por completo. Ya no era aquella voz suave y compasiva, era firme, autoritaria y fría. Hermanos, esta noche es la que hemos esperado por tanto tiempo. El nuevo sacrificio está listo. Llevo días dándole vino con sangre. Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Esta muchacha de ciudad es perfecta, joven, pura y no sospecha de nada. Su poder será muy alto. A Dolores se le heló la sangre. Hablaba de ella. Nuestros antiguos dioses han estado hambrientos por mucho tiempo. El último sacrificio fue pequeño, no dio fuerza suficiente, pero esta niña los saciará. Todavía cree que la estoy protegiendo, la calmo con el vino. Esta noche haremos el último rito. Algo se quebró dentro de Dolores. Beatriz, quien quiera que fuera, toda su compasión era una mentira. Mientras la hacía creer que la protegía, en realidad la preparaba para la muerte. ¿Y los otros escépticos del pueblo?, preguntó alguien.
¡Qué escépticos! Nadie en este pueblo se atreverá a enfrentarnos. Dolores quedó horrorizada. ¿Todos? ¿Todo el pueblo cómplice de esos crímenes? Entonces, la hostilidad de afuera también era parte del engaño. Todo era una farsa. Fue útil que murieran las cabras, prosiguió Beatriz. Hizo que creyera en su culpabilidad. Ahora, la muerte de María también será su culpa. Será el sacrificio perfecto. La familia de María está destrozada, dijo una mujer, pero con voz vacilante. Todavía buscan a su niña. El sacrificio era necesario. La sangre de María complació a nuestros dioses antiguos, pero el verdadero poder surgirá cuando llegue el gran sacrificio. Dolores dejó de escuchar, le zumbaban los oídos, le faltaba el aire. Todo el pueblo la había engañado. La compasión de Beatriz, la enemistad de los demás, todo había sido planificado. Y ahora la matarían. Pero aún no era demasiado tarde. Todavía podía escapar. Mientras el grupo estuviera ocupado afuera, podría salir por la puerta trasera. Avanzó con cuidado hacia la puerta de atrás. Por suerte, la habían dejado abierta para la ceremonia. La abrió y salió. El aire de la noche estaba helado. A esa altura, las estrellas brillaban con intensidad. La silueta de las montañas se dibujaba nítida contra el cielo oscuro. Pero ahora, esa belleza le inspiraba temor. ¿Cómo sobreviviría sola en esas montañas? Bordeó el patio de la iglesia y trató de salir del pueblo por detrás. Pasó por la parte trasera de las casas. Caminaba en silencio para que los perros no ladraran. Se detuvo al llegar al límite del pueblo. Frente a ella se alzaban las montañas, montañas oscuras y frías. No conocía el camino, no tenía mapa, no tenía comida. Pero quedarse significaba morir. Comenzó a caminar hacia las faldas de las montañas. Iba descalza, con un vestido ligero. Las piedras frías le cortaban los pies, pero siguió. Tras caminar alrededor de 1 hora, empezó a oír ruidos detrás de ella, ladridos de perros y voces humanas. La estaban buscando. Echó a correr. Las rocas resbalaban bajo sus pies. Caía y se levantaba, pero siguió. Jadeaba, pero no se detenía. Las voces se acercaban. Vio luces de antorchas detrás. Los pobladores la seguían. Los perros habían dado con las huellas en la senda. Se acercaban rápido. Se escondió detrás de una gran roca. Tal vez pasarían de largo sin verla. «Está por aquí», dijo una voz. Era el anciano. «No puede haber ido lejos», añadió otro. «Va descalza y no conoce el camino». «Tenemos que encontrarla. Si escapa, todo nuestro plan se arruina». «No te preocupes, si se pierde en estas montañas, morirá sola, pero mejor hallarla. La necesitamos viva para el sacrificio». Las voces se acercaban. Dolores temía hasta respirar. El latido de su corazón le retumbaba en los oídos. «Aquí hay una huella», dijo una mujer. «Fue hacia ese lado. Vengan». Las voces se alejaron. Dolores esperó unos minutos más. Luego salió de detrás de la roca y tomó otra dirección. Siguió corriendo. Le sangraban los pies, se ahogaba, pero no se detuvo. Ya no oía a los perseguidores. Quizás se había librado. Pero media hora después aparecieron luces de antorchas frente a ella. Los pobladores la habían rodeado. «Ven aquí, niña», dijo el anciano.
No puedes escapar. Dolores miró alrededor, desesperada. Todos los caminos estaban cerrados, no había salida. Los pobladores se acercaron. Dolores retrocedió, pero tropezó en un hoyo y cayó. Su cabeza golpeó contra una roca. Lo último que vio fueron los rostros inclinados sobre ella, todos con la misma sonrisa fría. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento fue este. Había estado en una trampa desde el principio. Nada había sido real, ni la compasión de Beatriz, ni la hostilidad del pueblo. Todo era una forma de llevarla a la muerte. Y ahora ya era demasiado tarde. Capítulo 4. El último rito. En la hora más oscura, cuando los demonios danzan, solo la fe puede salvar al alma perdida. Últimas palabras de un mártir anónimo, 1680. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10. Dolores despertó con un fuerte dolor de cabeza. El latido punzante en el costado del cráneo le decía que el golpe contra la piedra había dejado una hinchazón. Cuando abrió los ojos lentamente, se encontró bajo la luz trémula de las velas. Cientos de velas estaban colocadas por toda la iglesia. Llamas amarillas danzaban en la oscuridad, arrojando sombras misteriosas sobre los muros. Al intentar moverse, advirtió que gruesas cuerdas la sujetaban al antiguo altar de piedra frente al altar. El mármol frío le tocaba la piel y le robaba el calor del cuerpo. Le habían quitado el vestido de diario y le habían puesto una fina camisa blanca. En cada rincón de la iglesia se había reunido la gente del pueblo. Ancianos, jóvenes, niños, todos vestían túnicas negras. En sus rostros ya no había fingida hostilidad ni miedo, solo una expectativa fría, calculada. Las paredes de la iglesia habían cambiado por completo. Los símbolos cristianos habían sido retirados y en su lugar colgaban viejos signos de la época precolombina. Figuras que representaban sacrificios humanos, círculos rojos que simbolizaban gotas de sangre, dibujos complejos de los dioses del sol y de la luna. Cuando Beatriz avanzó hasta el frente del altar, ya no era la monja que Dolores conocía. El blanco había cedido su lugar a un largo vestido de seda negra que se ceñía al cuerpo. Las mangas y el cuello estaban adornados con bordados de plata. La corona metálica en su cabeza lucía motivos de estilo inca, y el mango del cuchillo de obsidiana que llevaba en las manos parecía tallado en hueso humano. En sus ojos ya no brillaba la compasión, sino una resolución fría y una excitación sádica. Dolores intentó protestar, buscó ayuda con la mirada, pero no encontró ni un solo rostro amable. Beatriz alzó el cuchillo y comenzó a entonar himnos en quechua. Gritó los nombres de Supay, Apu, Inti, Pachacamac, invocando a los antiguos espíritus de los 4 rumbos. La multitud siguió el ritmo, repitiendo el nombre de Supay, dios del inframundo andino. Las voces resonaban dentro de la iglesia, tejiendo una melodía armónica. Dolores examinó las cuerdas, pero no había holgura alguna. Desesperada, buscaba un modo de liberarse. Beatriz prosiguió el ritual, invocó a los dioses de los antepasados incas y proclamó que la sangre pura de la joven les daría fuerza y que su alma les serviría por la eternidad.
La multitud empezó a gritar con entusiasmo, manos que se agitaban en el aire, pies golpeando el suelo de piedra con ritmo. Los tambores llenaban la iglesia. El calor de cientos de velas volvió el aire casi irrespirable. La piel de Dolores estaba empapada en sudor. Dolores gritó que no quería morir entre alaridos. Beatriz se acercó y sostuvo el cuchillo de obsidiana con ambas manos. Su filo, reluciendo a la luz de las velas, anunciaba la muerte. Invocó a sus dioses para que aceptaran la ofrenda sagrada. Gritó que la sangre joven de Dolores correría, que su corazón latiría para ellos y que su alma estaría a su servicio. El clamor de la multitud alcanzó el nivel de un alarido. Pedían sangre, suplicaban por sangre. Beatriz apuntó el cuchillo al pecho de Dolores. Ella cerró los ojos. La muerte parecía inevitable. Capítulo final. Sangre y justicia. El dolor de una madre es como el río que nunca deja de correr. Proverbio quechua. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Mateo 7:9. En las estrechas calles de Cusco, entre las casas de piedra, corrían en silencio lágrimas. Habían pasado 3 días desde la última vez que la señora Carmen Huanca vio a su pequeña hija, María. 3 días largos y dolorosos que en cada minuto la llevaban y traían entre la esperanza y la desesperación, desgarrándole el alma. La mano de Carmen estaba siempre sobre la muñeca de su hija. El juguete favorito de María era una pequeña muñeca hecha de trapo, con el cabello tejido de hilo amarillo. Aún conservaba el olor de María, jabón de flores y la inocencia de la infancia. «Señora Huanca», dijo la vecina sentada a su lado, «quizá María solo se haya perdido. Los niños a veces...» «No», la voz de Carmen estaba quebrada pero firme. «María no se va a ninguna parte sola. Es muy obediente, no se separa de mí». Y así era. María, de 7 años, era como la sombra de su madre. Al ir al mercado se aferraba a su falda. Cuando cocinaba se sentaba en la cocina. Cuando contaba historias se acurrucaba en su regazo. Ni siquiera salía a la calle por sí sola. «¿Dónde la vio por última vez?», preguntó otra vecina. Carmen empezó a relatar la historia por 100ª vez. En cada repetición, el corazón se le oprimía un poco más y la voz se le quebraba. «Ese día fuimos a Santa Clara del Valle, a visitar a mi abuela. María jugaba en el jardín de su abuela. Yo estaba adentro tomando té. Luego, su voz se quedó en silencio. Cuando salí, ya no estaba. ¿Qué dijo la gente del pueblo? Que no habían visto nada. Pero había algo en sus ojos, como si supieran algo y no quisieran decirlo». Carmen recordó de nuevo lo vivido aquella noche, la atmósfera extraña de Santa Clara del Valle, las miradas esquivas de los pobladores y, lo peor, el silencio que oyó mientras buscaba a su hija. Ese silencio opresivo después de la desaparición. «Pedimos ayuda a la gente del pueblo», continuó Carmen, «pero era como si no les importara. Dijeron, los niños a veces se pierden, aparecerá sola, pero María no es una niña así». Su esposo, Pedro, estaba sentado en silencio en un rincón. Era un hombre fuerte y corpulento, pero ahora la impotencia lo había doblado. Tenía las manos hundidas en el rostro y los hombros le temblaban. «Pedro», dijo Carmen con suavidad, «di algo». Pedro levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro pálido. «¿Qué puedo decir, Carmen? Estoy tan desesperado como tú.
Esa gente del pueblo no era normal. ¿Qué quieres decir? No sé, la forma en que miraban, como si supieran un secreto. Y esa monja tampoco me gustó. ¿Qué monja? La hermana Beatriz. Hablamos con ella cuando buscábamos a María. Fue muy amable, pero había frialdad en sus ojos. No parecía realmente preocupada. Carmen asintió. Ella había sentido lo mismo. La hermana Beatriz dijo que los ayudaría, pero había una falta de sinceridad en su tono. Quizá la gente del pueblo, a nuestra hija. Carmen no pudo terminar la frase. Lo que pensaba era demasiado terrible. «No», dijo Pedro con rapidez, «no pienses así. María está viva, tiene que estarlo». Pero en la voz de Pedro también había duda. La atmósfera extraña de Santa Clara del Valle y el comportamiento de sus habitantes habían dejado interrogantes en sus mentes. Los vecinos se fueron retirando uno a uno. En la casa silenciosa, Carmen y Pedro sentían la ausencia de su hija, el vacío que venía del cuarto de María, el silencio de sus juguetes, la falta de su risa. «Carmen», dijo por fin Pedro, «mañana iré al cabildo». «¿Qué harás?» «Presentaré una denuncia formal. Esto no puede continuar así. Nuestra hija ha desaparecido y a nadie le importa». Carmen lo miró con esperanza. «¿De verdad crees las autoridades nos ayudarán?» «Tienen que hacerlo. Es su deber». A la mañana siguiente, temprano, Pedro fue al edificio del Cabildo de Cusco. Mientras subía las escaleras de piedra, el corazón le latía con fuerza. Era la última esperanza por su hija. Los funcionarios lo enviaron de una oficina a otra. Al final, llegó al despacho del capitán Rodríguez, un oficial de mediana edad barbado. Tenía la mesa cubierta de papeles. «Siéntese, señor Huanca. Escucho su problema». Pedro relató la historia de principio a fin. La desaparición de su hija, el comportamiento extraño de los pobladores, la insuficiencia de la búsqueda. Elegía con cuidado cada palabra. El capitán Rodríguez tomaba notas. De vez en cuando hacía preguntas. ¿Ese Santa Clara del Valle ya había tenido quejas antes? «No lo sé, capitán, pero ese pueblo no es normal. La gente parece ocultar algo». Rodríguez revisó sus archivos. Santa Clara del Valle. Sí, han llegado algunos reportes de allí. Gente desaparecida, sucesos extraños. Pero ninguno fue investigado a fondo. ¿No fueron investigados a fondo? La gente desaparece. Tiene razón, señor Huanca. Es una negligencia. Es momento de corregirla, dijo Rodríguez poniéndose de pie. «Iré allá con un equipo». «¿De verdad?» Los ojos de Pedro brillaron. «Sí, haré los preparativos esta noche. Saldremos a medianoche. Al amanecer estaremos en Santa Clara del Valle». Pedro dio las gracias y se retiró. Por primera vez en 3 días sintió esperanza. Después de que Pedro se fue, el capitán Rodríguez siguió revisando los expedientes. Había muy poca información sobre Santa Clara del Valle. Un pueblo aislado. Vivían allí unas 200 personas. Pero en los últimos años, las quejas provenientes de allí habían aumentado. Examinó la lista de desaparecidos. En los últimos 5 años habían desaparecido 6 personas en esa zona, la mayoría jóvenes, algunos niños, y ninguno había sido encontrado. «Extraño», murmuró Rodríguez. 6 personas son demasiadas para un pueblo. Al anochecer reunió a su equipo. Eligió a 5 soldados experimentados y les explicó la situación.
Esto no es una investigación rutinaria, dijo. Puede haber un problema serio en ese pueblo. Estén preparados. ¿Qué clase de problema esperamos, capitán?, preguntó uno de los soldados. No lo sé, pero 6 desapariciones no son casualidad. Podría ser secuestro, podría ser asesinato o algo más. Partieron avanzada la noche. 6 hombres a caballo avanzaban en silencio por los caminos montañosos, iluminados por la luz de la luna. «Capitán», dijo el soldado a su lado, «¿qué más sabe de ese pueblo?» «Es un lugar muy antiguo, data de 1542, fundado en la época de la colonización española, pero está aislado y tiene poco contacto con el exterior. En lugares así a veces perduran antiguas tradiciones», dijo otro soldado. «¿Qué quieres decir? Rituales precolombinos, paganismo. Oficialmente se muestran cristianos, pero en secreto mantienen creencias antiguas». Rodríguez lo pensó. «Es posible, pero ¿eso explicaría a los desaparecidos? Si practican sacrificios humanos, lo explicaría». La idea incomodó a Rodríguez. ¿Sacrificios humanos? Eran comunes en el siglo XVI, pero ahora estaban en 1680. ¿Podrían seguir ocurriendo? Cabalgaban durante toda la noche. Al amanecer llegaron a las laderas de Santa Clara del Valle. El pueblo, en el fondo del valle, estaba silencioso y tranquilo. «Demasiado silencioso», dijo un soldado. «A esta hora es normal», dijo Rodríguez, «pero estén atentos». A medida que se acercaban, Rodríguez empezó a notar detalles extraños. Los símbolos en las puertas de las casas no tenían forma de cruz, eran más complejos, formas extrañas. «Capitán, ¿qué son esos símbolos?». Rodríguez los observó. Ya los había visto antes en crónicas y registros de misioneros. Eran signos de creencias paganas. «No es buena señal», murmuró. Al llegar a la plaza no había nadie, pero Rodríguez notó algo. En el centro, círculos cavados en la tierra. Y en los bordes de esos círculos, manchas rojizas. «¿Es sangre?», preguntó un soldado. Rodríguez se agachó para mirar. Eran manchas de sangre ya seca, pero relativamente recientes. El coágulo aún no se había vuelto completamente marrón y un leve olor metálico flotaba en el aire. «Sí, es sangre. ¿Podría ser sangre de animal? Ojalá». En ese momento comenzaron a oírse sonidos desde la iglesia, tambores, gemidos agudos, cánticos en una lengua que no reconocían. «Vamos a ver», dijo Rodríguez. Mientras caminaban hacia la iglesia, los sonidos crecían. Y Rodríguez lo entendió. No era un rito cristiano, era algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. «Capitán», susurró un soldado, «¿esos sonidos?» «Lo sé, prepárense». Cuando se acercaron a la puerta de la iglesia, vieron luces en el interior. Ardían cientos de velas y se veían siluetas. Había mucha gente reunida. Rodríguez pegó el oído a la puerta. No estuvo seguro de distinguir un agudo que sonara a grito infantil entre los sonidos, pero sintió que cualquier demora sería peligrosa. «Dios mío», murmuró, «debemos entrar antes de que sea demasiado tarde». Puso la mano en la empuñadura de su espada e hizo una seña a sus hombres. «¡Ahora!». La puerta de la iglesia estalló con un estruendo terrible. Astillas de madera volaron por el aire, la hoja se desprendió de sus bisagras. El capitán Rodríguez y 5 soldados armados irrumpieron en el templo. Llevaban las espadas desenvainadas, estaban listos para combatir. La multitud quedó paralizada por la sorpresa. Nadie esperaba una irrupción así.
Con voz autoritaria, Rodríguez se identificó mientras exigía saber qué ocurría en el pueblo. Echó una mirada en torno. Las velas, los símbolos paganos, las ropas negras, la muchacha atada sobre el altar, el cuchillo ensangrentado. Era una escena estremecedora. Llorando, Dolores pidió ayuda desde el altar. Beatriz quería acabar su obra. Rodríguez no tenía tiempo. Debía decidir en un instante. Con un tajo certero de su espada, cercenó la mano con la que Beatriz empuñaba el cuchillo. Beatriz cayó al suelo entre alaridos. La sangre salpicó el rostro de Dolores, que quedó en estado de shock. Rodríguez la tranquilizó, desató sus cuerdas, la cubrió con el chaleco que se quitó de encima y le preguntó cómo estaba. Entre lágrimas, Dolores dijo que estaba bien y le dio las gracias. En ese momento, un soldado informó que habían hallado el cadáver de una niña en el sótano. Cuando Rodríguez preguntó de quién se trataba, Dolores gritó que era María y que los había visto matarla. «Asesina de niños», dijo Rodríguez volviéndose hacia Beatriz. Beatriz gemía de dolor. Los soldados la levantaron del suelo y contuvieron la hemorragia. Beatriz susurró que era una sierva fiel de sus dioses. Rodríguez respondió con frialdad que eran dioses equivocados. Luego enumeró los hechos: el cuerpo de la niña, el ritual de sacrificio humano y la víctima atada, y anunció que todos quedaban arrestados. Cundió el pánico entre la multitud. Muchos cayeron de rodillas suplicando piedad. La voz tronante de Rodríguez impuso silencio y ordenó a todos que no se movieran. Los soldados cercaron al gentío. Nadie podía escapar. Los soldados ataban a los pobladores uno por uno. Nadie ofrecía resistencia. Con su líder derrotada y el plan desbaratado, la esperanza se había extinguido. Cuando Dolores preguntó qué sería de esa gente, Rodríguez respondió que serían llevados a Lima y juzgados en los tribunales. El sacrificio humano, el asesinato y los ritos paganos eran delitos gravísimos. Dolores preguntó si podría ir con sus parientes. Rodríguez le dijo que primero debían cumplirse los procedimientos en Lima y después podría ir a donde quisiera. Dolores alzó la vista. Las estrellas se apagaban y la luz del sol se derramaba sobre el valle. Prepararon los caballos. Dolores miró por última vez a Santa Clara del Valle. El pueblo parecía desierto, como si nunca hubiera vivido nadie allí. Cuando preguntó qué sería de ese lugar, Rodríguez dijo que probablemente quedaría abandonado, que nadie volvería a habitarlo. Rodríguez le entregó ropa limpia y provisiones, advirtiendo que el viaje sería largo. Dolores dijo que estaba lista. Cuando los caballos se pusieron en marcha, el sol ya había salido del todo. La luz dorada se extendía por el valle. Dolores miró el camino por delante. La esperaban el proceso en Lima, declaraciones y preguntas. Pero ya no tenía miedo. Había visto lo que era la oscuridad y había aprendido que la luz era más fuerte. Ese día en Santa Clara del Valle se realizaron numerosas detenciones. Los adultos declararon ante el corregidor. Algunos fueron condenados, otros desterrados o sentenciados a trabajos forzados, y unos pocos absueltos por falta de pruebas. Los niños fueron separados de sus familias y reubicados en otras comunidades. La iglesia fue reconsagrada, pero con el tiempo el pueblo se fue vaciando hasta quedar señalado en los mapas como despoblado. Las actas, interrogatorios y reportes del caso quedaron archivados entre tomos polvorientos en la Real Audiencia de Lima.